Ok, hermanos, sean bienvenidos en esta tarde de Día del Señor, de día sábado. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que se han hecho presentes. Eh, yo sé que van a salir bendecidos con este estudio y todo lo que se va a decir en esta ocasión va a ser para glorificar el nombre de nuestro Dios. Me siento feliz, satisfecho porque sé que valió la pena venir hasta acá. Yo sé que muchos hermanos van a crecer en conocimiento y yo sé que los hermanos que van a ver el video en YouTube también van a aprender para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que vamos a iniciar haciendo una oración. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder predicar tu palabra en esta ocasión. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje. Que seamos edificados a través de la presencia de tu Espíritu Santo y de la predicación de tu palabra. Quédate con nosotros. Reconocemos de que no tenemos ningún mérito, pero en los méritos de Cristo te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias y leamos Eclesiastés 1:9. Vamos a estudiar la Biblia a profundidad. Quiero que se concentren y quiero que se olviden de todo menos de la palabra de Dios. Eclesiastés 1:9 contiene un principio que es: la historia se repite. Lo mismo que fue antes se vuelve a repetir. Dice así Salomón: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. Esto es el principio, la historia se repite. Lo mismo que aconteció en el pasado se vuelve a repetir generación en generación. O sea, si nosotros queremos aprender, tenemos que conocer la historia pasada, porque de lo contrario no vamos a poder comprender lo que nos acontece en el futuro. Dice la sierva del Señor que si nosotros queremos volver a repetir los errores del pasado, olvidémonos de la historia pasada. O sea, nosotros hay que conocer la historia para no cometer los mismos errores. ¿Sí? Aquí Salomón claramente dice que la historia se repite. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Ahora, ¿por qué he usado como base este texto bíblico? Queremos hablar, hermanos, de eventos finales. Queremos hablar de algo que está calientito. Saben, hermanos, que el Papa Francisco, ese viejito que ustedes lo ven que ya anda dando las 12, pero es un gran inteligente, es un jesuita de los más adiestrados del Vaticano. ¿Quiénes son los jesuitas? Los jesuitas es la red de espionaje más poderosa del Vaticano. Es una organización militar, decía Napoleón Bonaparte. Los jesuitas, hermanos, son los que están detrás de toda acción política, catastrófica y geopolítica y religiosa del planeta Tierra. Aunque usted no lo crea, toda cosa que pasa en el mundo, los que están detrás son los jesuitas. Guerras, atentados terroristas, están detrás los jesuitas. Los jesuitas lo pueden estar vigilando usted hasta la hora de ir al baño. Los jesuitas conocen quiénes son los adventistas del séptimo día. Es una inteligencia poderosa del Vaticano. Un jesuita no es cualquier persona. Son personas súper inteligentes, hablando humanamente. Y el Papa Francisco es un jesuita. Saben de que los jesuitas tienen un lema, eso lo dice Malachi Martin en su libro Las llaves de esta sangre. El ex jesuita Malaquías Martin o el Malaquías Martin, en su libro Las llaves de esta sangre, dice que uno de los objetivos de los jesuitas es controlar y dominar el planeta Tierra. Eso lo dice un jesuita más católico que el Papa, Malaquías Martin.
Es interesante que el Papa Francisco, en su última encíclica llamada Fratelli Tutti, en latín significa hermanos todos, es la última encíclica que el Papa Francisco lanzó en el 2020. El Papa Francisco lo que hace, lo hace y lo hace bien. El Papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti, que significa hermanos todos, ¿saben de qué habla esa encíclica? Ustedes la pueden descargar en internet, en PDF, está gratis. Puede descargar y puede leer usted la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. El Papa Francisco en esta encíclica plantea algunos temas interesantes y vamos a ver de que es pura ideología jesuita de controlar el mundo. Por ejemplo, el Papa Francisco plasma los siguientes puntos en su encíclica. El tema central de esta encíclica es imponer un gobierno mundial con poder basado en amor y fraternidad. O sea que el tema central de la Fratelli Tutti es una unificación en amor y fraternidad. Va que bien lindo va, unámonos en amor. Bien tierno, hasta ganas de llorar me da. Va que bien lindo. Por eso es que Elena White dice que el papado es como un camaleón. ¿Para qué sirve un camaleón? ¿Qué es un camaleón? Se disfraza para capturar ¿qué? La presa. Interesante. El papado es como un camaleón. Esto es bien hermoso, que nos unamos en fraternidad. Que ya no haya barreras entre religiones y clases y edades y sexos y ideologías que se derriben. Todos que nos unamos en amor. Por eso se llama la encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos. Esta es la misma, agarren esta información. ¿Están aquí, hermano? Por favor, quiero que se concentren, hermano. Olvídese de la olla de frijoles. Quiero que se concentren. ¿Saben de qué esa es la misma ideología de los masones? Unirnos en fraternidad. La logia, la fraternidad. Con razón, la logia de España, los masones de España, cuando el Papa Francisco sacó esta encíclica, le aplaudieron. Se sintieron gozosos porque esta es la misma ideología de los masones. Unirse en amor y fraternidad. Otro punto que el Papa Francisco plasma en su encíclica es: propone un gobierno mundial con solidaridad, que haya un solo gobierno unificado. Esta es la misma ideología de los masones. Lo otro que el Papa Francisco plasma en su encíclica es: propone una reforma a la ONU, Organización de las Naciones Unidas, para crear una familia de naciones unidas políticamente y económicamente. Ven de que todo va enfrascado que a la unidad, a la unificación. Unámonos todos. Lo otro que plasma el Papa Francisco en su encíclica es que propone eliminar las fronteras en todo el mundo y que haya una unificación de países. ¿Saben qué significa eso? ¿Para qué existen las fronteras en el mundo, hermanos? ¿Para qué existen los idiomas? Esto hace que las naciones sea más difícil que se unan. Porque si no hubiesen fronteras, eso fuera peligroso. O sea, lo que está proponiendo el Papa Francisco es que no haya fronteras, que todos los países estén unidos políticamente, religiosamente y económicamente. Saben de que Dios es sabio. Con razón Dios confundió las lenguas en Babel, ya vamos a ver eso. Porque los dialectos hacen que los hombres y las naciones se les sea más difícil unirse. Por eso es que Dios permitió que hayan dialectos e idiomas. Si no hubiesen idiomas y todos habláramos un mismo idioma, eso fuera más fácil para que nos uniéramos.
si no hubieran fronteras, fuese más fácil para que nos uniéramos. Y el Papa Francisco está proponiendo en su encíclica que se eliminen las fronteras de los países. Porque lo que busca esto, ¿qué? Unificación. Una unidad basada en amor y fraternidad. Lo que me llamó la atención también que el Papa Francisco en esta encíclica dice y sostiene que la pandemia y el coronavirus fue débil porque aún así no unificaron al mundo. Interesante. Y se necesita una estructura más fuerte y sólida. Y esa es la confraternidad mundial, política y religiosa. Y lo más interesante, oigan bien lo que voy a decir. El Papa Francisco, antes de esta encíclica, en el 2015 sacó otra encíclica llamada la Laudato Si, que significa alabado sea. Saben que esta encíclica se le conoce como la encíclica verde. La encíclica verde. ¿Por qué la encíclica verde? Porque el tema central de esta encíclica es proponer a las Naciones Unidas un plan para reducir el recalentamiento global en pro a la naturaleza. Por eso es que se le puso encíclica verde, alabado sea, Laudato Si. Y lo interesante es que el Papa Francisco en esta encíclica anterior a la Fratelli Tutti propone que para que la tierra tenga un descanso y descansen las fábricas, el Papa Francisco propone de que se descanse un día a la semana. ¿Cuál creen que es? El domingo, el sábado verde, otro nombre para el domingo, el día de la familia. Noten, el Papa Francisco no es bobo como nosotros, van a disculpar la palabra. El Papa Francisco sabe lo que hace. Y saben algo, hermanos, hay algunos adventistas, van a disculpar la palabra, ingenuos, que creen de que la marca de la bestia y la ley dominical va a venir con terror como lo plasman las películas de Hollywood, la marca de la bestia. La marca de la bestia va a venir con supuestas buenas intenciones. Ayudemos a que la tierra descanse un día y que la familia pueda descansar y que así al mismo tiempo la familia vaya a misa y que las fábricas descansen un día a la semana. Eso ayudará a que se reduzca el recalentamiento global. Va que bien lindo, va. Va que bien hermoso. Unámoslos todos en amor y fraternidad. Qué lindo lo que está proponiendo el Papa Francisco. Y los católicos, como son indoctos en las escrituras, creen de que esto es de Dios. La unificación, el amor, que nos unamos todos. Ahora, quiero que lo veamos a la Biblia. En Apocalipsis 13, versículo 3 al 4, hay una profecía que está en proceso de cumplirse y que ya se va a cumplir enteramente. Y es el sanamiento por completo de la herida de muerte de la bestia, del papado. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 3 al 4, dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Fue cuando la Revolución Francesa comanda a Napoleón Bonaparte para que lleve cautivo al Papa Pío VI y un año después muere en Francia. Ahí se cumplió la profecía de que la bestia se le suministró una herida de muerte por la espada. La espada aquí es el poder civil de la Revolución Francesa. En el año de 1798, la Revolución Francesa lleva cautivo al Papa Pío VI y quedó cumplida la profecía. Esto sirvió para parar las persecuciones medievales. Exactamente, fueron 1260 años de persecución, culminando con la herida de muerte de este sistema, y las persecuciones cesaron en Europa. Pero la profecía dice: pero su herida mortal fue sanada. ¿Qué significa ser sanada la herida de muerte? Que este sistema va a volver ¿qué? A andar en sus andadas. ¿Cuáles andadas? Lo que hizo durante la Edad Media. ¿Qué es lo que hizo este sistema? Perseguir. Significa que va a haber otra ¿qué? Persecución. Pero que hoy ya no se van a llamar alvaldenses ni albigenses.
Hoy se van a llamar como adventistas del séptimo día. Interesante. Aquí dice, y su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea que este sistema va a recobrar todo el poder político y religioso. Todos le van a ayudar. Porque dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahora, quiero que se concentren, hermanos, y vamos a ver de que lo que va a hacer Satanás a través del papado y a través de los poderes políticos y religiosos, esto ya pasó en una historia. ¿Cuál historia? Es que está tipificada en este evento apocalíptico. La construcción de la Torre de Babel. Lo mismo que pasó con la Torre de Babel y con los constructores es lo que Satanás va a hacer a través de los sistemas políticos y religiosos al establecer el falso sistema de nuevo orden mundial. ¿Está conmigo? Vamos a ver qué es lo que hicieron los constructores de la Torre de Babel y qué es lo que se proponían. ¿A dónde tenemos que ir entonces para conocer la profecía apocalíptica? Tenemos que ir ¿qué? A la historia. ¿Están conmigo? Porque ¿qué dice Salomón? Lo mismo que fue, eso será ¿qué? En el futuro. ¿Están conmigo? En Génesis 11, 1 al 9 encontramos esta historia. Leámosla con cuidado y vamos a ver de qué es lo que se proponían estos impíos. Estos impíos que estaban en rebelión. De paso, quien estaba dirigiendo esta gran apostasía era un hombre llamado Nimrod, que significa rebelión. Noten cómo dice el primer versículo de Génesis 11. ¿Están conmigo, hermanos? Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Por eso es que se les hizo fácil unificarse. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron allí. Según Génesis 1, versículos 26 y 27, ¿cuál es el plan de Dios con la primera pareja? Fructificados y multiplicados y llenar la tierra. El plan de Dios era que todo el mundo tuviera que esparcido, no unido. Porque los seres humanos, cuando se unen, siempre se unen ¿para qué? Para el mal. Noten cómo dice, se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, noten cuál es el objetivo de esta construcción de esta Torre de Babel. Vamos y edifiquémonos. No dice edifiquemos, dice edifiquémonos. O sea que lo que iban a hacer era para glorificarse ellos mismos. ¿Están conmigo, hermano? Vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos, no dice hagamos, dice hagámonos, o sea que todo lo que iban a hacer era ¿para qué? Para ellos, para glorificarse a ellos mismos, no para glorificar a Dios. Hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. O sea, estos no eran hijos de Dios, ¿eran qué? Hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. ¿Cómo estaban? Unidos. ¿Pero para qué se unieron? ¿Para glorificar a Dios? No, para glorificar ellos mismos. Esto es una rebelión, una monarquía. He aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Por eso se le puso Babel a ese lugar, porque Babel significa confusión. De ahí donde se deriva la palabra Babilonia, confusión, de Babel. ¿Qué es lo que se proponían estos impíos? Estos impíos estaban uniéndose para levantarse en rebelión contra Dios. Y había un líder que estaba siguiendo esta rebelión. Siempre toda rebelión y toda apostasía tiene un cabecilla,
aquí era Nimrod. O sea que estos impíos se proponían hacer una unificación, una monarquía, para levantarse en contra de Dios. Era una rebelión, una monarquía, un solo gobierno. Eso significa monarquía, un solo gobierno en rebelión contra Dios, una unificación. Pregunto, hermanos, ¿el diablo también se une? ¿El diablo une a su gente? Sí, se une. El diablo une a su gente también. Noten cómo dice Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas, página 99, párrafo 1, dice: decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonia. Noten, rebelión contra Dios. Dios había dicho que llenen la tierra, espárcese, pero estos estaban que unificándose para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñoreara de ella. Pero estos constructores de la Torre Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra, y así su ciudad se convertiría en una metrópoli del imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. Era para glorificarse ellos, los fundadores. La magnífica torre que había alcanzado hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento de poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Y dice la siguiente cita, allí mismo en el párrafo 2, de que dice que estos impíos tenían un plan. Era, por si venía otro diluvio, poder escapar al subirse en esta torre. Y por eso estaban haciendo la torre más alta hasta donde había llegado la agua del diluvio. Imagínense toda la inteligencia de estas personas. Aquí no había maquinaria como la que hay hoy. A ver cómo construyeron, pero la inteligencia que tenían la hicieron solamente para el mal, desafiando el poder de Dios. Si viene otro diluvio, nos escapamos, negando el poder de Dios, desafiando el poder de Dios, uniéndose en una monarquía para rebelarse en contra de Dios. Una unificación, una unidad. Hermanos, esto significa que no toda la unidad es de Dios. El diablo también se une. Sí, el diablo también se une. Allá afuera la gente se une, ¿sí o no? ¿Los delincuentes se unen? Sí. ¿Los partidos políticos se unen entre ellos mismos? Sí. El mal se une. E inclusive, ustedes van a decir, ¿qué partido político tiene una frase que dice: el pueblo unido jamás qué? O sea que los impíos saben de que en la unidad está la fuerza. El mal se une. ¿Ah? La ideología de la unificación. La Fratelli Tutti, el Papa Francisco, está llamando al mundo a la unificación, que las religiones se unan, las fábricas se unan, las empresas se unan. Y saben algo, hermanos, el Papa Francisco no es bobo, se los acabo de decir. El Papa Francisco cada día está teniendo más poder que antes, que otros papas no han tenido. Recuerden de que es un jesuita. Benedicto XVI no era jesuita. Juan Pablo II, aunque se le conocía como el Papa Viajero, pero no era jesuita. En cambio, Papa Francisco sí es jesuita. La ideología es que domina el mundo. Saben, hermanos, que todos los magnates de la tierra están comiendo de la mano del Papa Francisco. Estas reuniones que está haciendo con grandes magnates de la tierra y con religiones orientales que no tienen nada que ver con cristianismo, el confucianismo, el islam, el zoroastrismo, los masones, los illuminatis, le rinden pleitesía al papado. ¿Qué diríamos de John Biden? Que eso le besa hasta la mano y la boca. John Biden. ¿Saben quién es John Biden? Un gran adorador de la Virgen de Fátima.
gran católico. Católico como el Papa. Con razón, cuando Joe Biden ganó la presidencia, el primero que le llamó a John Biden fue el Papa Francisco. Va bien, vamos a trabajar de la mano. ¿Por qué razón? Porque tienen la misma ideología, gobernar el mundo con la Iglesia Católica. Interesante. Ahora, quiero que agarren sus Biblias y vamos a desenmascarar a la Fratelli Tutti. Vamos a poner la Biblia, a ver si es verdad que lo que está haciendo el Papa Francisco viene de Dios o del diablo. Pregunto, ¿cuál es la unidad que Dios aprueba? ¿Es cierto que Dios quiere que nos unamos, sí o no? Dios quiere que nos unamos. Noten como dice Juan 17:21. Agarren su Biblia. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí Cristo está orando por la unidad de sus discípulos y por la unidad de su iglesia, que nos unamos. Pero ¿de qué clase de unidad está hablando aquí Cristo? ¿Será que de la unidad que está promocionando el Papa Francisco en la Fratelli Tutti o de otra unidad? ¿De cuál unidad está hablando aquí Cristo? Que nos unamos. Vamos a leer el contexto. Juan 17:17. ¿Están conmigo, hermano? Juan 17:17. Noten cómo dijo Cristo. Antes de hablar de la unidad de sus discípulos, dijo así: santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra qué? Es verdad. ¿Cuál es la unidad que Dios aprueba? La unidad que esté basada ¿qué? En la verdad, en la palabra, no en el error. Aquí viene algo más interesante. No se vayan a agarrar de su silla, agárrense bien. Agárrense. O sea que yo no me puedo unir con un hermano que está enseñando errores en la iglesia. Pregunto, ¿yo me puedo unir con un hermano que está enseñando chistes en el púlpito? ¿Yo me puedo unir con un hermano que está promocionando la ordenación de mujeres en la iglesia? ¿Yo me puedo unir con un hermano que está patrocinando la Navidad y el Día de las Madres en la iglesia? ¿Cuántos celebran la Navidad aquí? De la unidad que habló Cristo, es la unidad que está ¿qué? Basada en la verdad, no en el error. Tremendo, hermano. No se trata de unirse, hermanos, unámonos. Discúlpeme, ¿de cuál unidad me está hablando? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Saben qué es lo que dijo Martín Lutero? ¿Saben quién es Martín Lutero? Este mes, hermanos, he dedicado 2 temas. Tocar en la temática en mi canal. Hablar del estado de los muertos y de la reforma protestante. Quiero que se suscriban, hermano, al canal, hermano. Yo sé que van a ser bendecidos, hermano, la información que estoy subiendo ahí, hermano. Avísele a sus amigos, a sus familiares. Mira, suscríbete a este canal, aquí vas a comer comida sólida, hermano. Oigan bien. Martín Lutero, ¿saben quién es? Martín Lutero dijo en una frase: es mejor estar dividido por la verdad y no unidos por el error. Interesante. No se trata de unirse, hay que saber en qué clase de unidad me estás diciendo. Ahora, Cristo dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay que unirnos en la verdad. Ahora la pregunta es, ¿qué es verdad? Yo tengo que tener un concepto claro de lo que es la verdad, porque en esa verdad debemos estar unidos como cristianos. Y si esta verdad es excluida de la unidad, es una unidad falsa y espuria. Por muy buena que sea esa intención, si se excluye la verdad de esa unidad, es una unidad espuria. La unidad que está patrocinando el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti es una unidad como la que sucedió en la Torre de Babel, una unidad espuria y satánica, porque lo que busca el Papa Francisco es una unidad que exalte mandamientos de hombres, no el día santo de Dios. Lo que va buscando el Papa Francisco es exaltar el falso día de reposo, que es el domingo. Interesante, ¿va?
una falsa unidad. Pero ¿qué es verdad entonces? Hay que unirnos en la verdad. Entonces tenemos que tener un concepto claro de qué es la verdad, hermano. Porque si no vamos a ser engañados por Satanás con una falsa unidad. Bueno, vamos a ver qué es verdad en la Biblia. ¿Qué es verdad? Juan 14:6. Jesús le dijo a Felipe: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. Pero un católico me va a decir: hermano, pero nosotros creemos en Cristo. Interesante, ¿va? Vamos a ver qué otra cosa es verdad en la Biblia. Ya vimos de que la verdad es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra qué es? Verdad. Pero ¿saben qué otra cosa es verdad? Salmo 119, versículo 142. ¿Están conmigo, hermanos? Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Interesante, va. ¿La ley de Dios qué? La verdad. ¿Ustedes creen que el Papa Francisco quiere exaltar la ley de Dios? Leyes de hombre. Leyes que exalten a Roma. Pregunto, ¿cuál es el monumento recordativo de la creación de Dios que nos señala que Dios es el creador? Sábado. Significa que un día espurio, contrario a la ley de Dios, es un día que exalta ¿a qué? Al sistema. ¿Están conmigo? El Papa Francisco está plasmando en su encíclica Fratelli Tutti una unidad basada en el humanismo, que exalten leyes de hombres y que esta unidad se concentre en el hombre, en el humano, no en Dios. Lo mismo que pasó con la Torre de Babel. ¿Cómo debemos de hacer para nosotros detectar la mentira? Porque lo contrario de la verdad, ¿cuál es? La mentira. ¿Qué hay que hacer? Noten cómo dice Salmo 111, 7 y 8. Salmo 111, 7 y 8 dice: las obras de tus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. ¿Cuántos mandamientos son verdad? Todo. Y saben que a los protestantes les da alergia cuando se les habla del sábado. Se ponen embufados como que si son sapos. Les da alergia cuando se les menciona. Ustedes pueden ver los debates que hacemos en Facebook. ¿Cuántos me siguen en Facebook? Síguenme en Facebook. En Facebook aparezco como Rafael Díaz Adventista. No vayan a buscar como solamente como Rafael, porque les va a aparecer un católico que dice solamente blasfemia. Por eso es que le puse Rafael Díaz Adventista, porque me confundían con un católico que habla solamente blasfemias y herejías. Tuve que ponerle Adventista. Van a ver que solamente se hacen debates cuando se menciona el sábado, como que se les da alergia, torciendo textos bíblicos y hablando en contra de la ley de Dios. Les da alergia. Todos los mandamientos de Dios son verdad y juicio. Noten cómo dice Salmo 119, versículo 29. Dice, Salmo 119, versículo 29. Aparta de mí el camino de ¿qué? De la mentira. Pero ¿cómo voy a apartarme de la mentira? Y noten cómo dice. Y en tu misericordia concédeme ¿qué? Tu ley. O sea que para huir de la mentira, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obedecer la ley. Pregunto, ¿la Fratelli Tutti es para exaltar la ley de Dios? No, pura mentira. Una unidad falsa que el mundo no capta. Los protestantes no captan. Los metodistas no captan, que es un engaño sutil del diablo como el camaleón. Esa es una unidad para exaltar leyes de hombres. Salmo 119, versículo 104. Salmo 119, versículo 104 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Si queremos ser inteligentes, ¿qué es lo que hay que hacer?
¿Qué dice? Por tanto, he aborrecido todo camino de qué? De mentira. O sea que lo contrario de la mentira es la ley de Dios, que es la verdad. Y saben, hermanos, ¿qué es lo que dicen hoy las iglesias protestantes? ¿Qué es lo que dicen? Que la ley quedó ¿qué? Clavada en la cruz. Mire qué blasfemia. ¿Se dan cuenta por qué Apocalipsis les llama la ramera y sus hijas? Porque lo mismo que cree la madre, creen que las hijas, la madre de la ramera. La Iglesia Católica ataca la ley de Dios, cambiando la solemnidad del sábado al domingo. Las iglesias protestantes le siguen a la madre. Y es interesante que yo me he quedado impactado ver cómo hoy las iglesias protestantes están usando los mismos argumentos y las mismas citas bíblicas que usan los católicos para atacar la ley de Dios. La tuercen la Biblia para atacar la ley de Dios. Por eso, hermano, oiga bien lo que les voy a decir, ancianos, líderes de iglesia, hoy más que nunca en los púlpitos adventistas debe estarse enseñando a la iglesia pura doctrina. Esos versículos que los protestantes tuercen, hay que explicar a la iglesia para que cuando venga un protestante. Saben que hace poco llegó un testigo de Jehová a mi casa. Yo me hago, porque hay que ser astuto. Cristo dijo hay que ser astuto como la serpiente y manso como Pablo. Me hago el bobo. Los dejo que entren a la casa, les pongo ahí la silla allí y les sirvo un vaso de agua ahí y empiezo que me den charlas, ¿vale? Los dejo que hablen, que se desahoguen hablándome y después los agarro yo. Les digo yo, ustedes dicen de que el sábado quedó abolido y que era para los judíos. Présteme su Biblia. La Biblia de los Testigos de Jehová, que es una Biblia que está más adulterada a propósito para atacar la divinidad de Cristo, Hebreos 4:9 lo traducen lindo, mejor que la de nosotros. Mire lo que dice Hebreos 4:9 en su Biblia. Por tanto queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. La que usted tiene dice reposo. La Biblia de los Testigos de Jehová dice un reposo sabático para el pueblo de Dios. Ustedes están en contra del sábado, que hay que guardarse. ¿Por qué su Biblia dice reposo sabático para el pueblo de Dios? Se quedan mudos. No lo habían visto. Pero ¿qué pasa hoy con los adventistas? Hermano, discúlpeme lo que voy a decir. ¿En qué me va a ayudar un chiste, esos sermones chistosos que están haciendo muchos pastores adventistas hoy? ¿En qué me va a ayudar a mí cuando un testigo de Jehová llegue a la casa a torcerme la Biblia? ¿Qué me va a ayudar eso? ¿Y saben por qué muchos adventistas no salen a hacer obra misionera? Porque son ignorantes de las escrituras. Y oigan bien lo que les voy a decir, hermano. Hoy más que nunca los católicos están estudiando, pero para torcer la Biblia. ¿Saben cuál es el método que están usando los católicos hoy? Devorarse los videos de Luis Toro y meterse el veneno, y esos mismos textos usan para atacar a la iglesia adventista. Y si los adventistas no estudiamos, ¿cómo vamos a poder explicarle a un católico los errores doctrinales y cómo los están engañando? No estudiamos. Estoy haciendo esto como paréntesis. Por eso, hermano, siempre lo he dicho, me da hasta decepción y hasta dolor de cabeza que tengo que ir a buscar una cabra para tomar leche de cabra para que vuelva a traer mi energía al cerebro. Me da una gran decepción. Oigan bien, que le paguen a un predicador que venga desde Colombia $15,000 solamente para que venga a contar historias. Que en vez de quisiera yo quitarles el micrófono y predicar yo. Perdiendo tiempo, hermanos, donde la gente tiene que salir del error y el engaño. Hay que enseñar a la gente que está engañada por Babilonia. Y esto que está enseñando el Papa Francisco en su encíclica es un engaño de Satanás, porque es un engaño, es una falsa unidad basada en el error, en mandamientos y doctrinas de hombre. Noten qué es lo que dice Elena de White en estas poderosas citas. Mensajes selectos, tomo 1, página 206, párrafo 1 dice: Cristo demanda unidad. ¿Cómo dicen amén? Hay que estar unidos, pero hay que saber cuál unidad. Cristo demanda unidad, pero no nos demanda que nos unamos en prácticas erróneas. El Dios del cielo traza un nítido contraste entre las puras y ennoblecedoras verdades y las falsas doctrinas que descarrían.
Da al pecado y a la impenitencia el nombre adecuado. O sea, que no solamente trata de unirse. Hay que unirse ¿qué? En la verdad. Mensajes selectos, tomo 1, página 206, párrafo 1. Cristo demanda unidad, pero no que nos unamos con prácticas erróneas. Unámonos. Saben de que en la iglesia siempre van a haber divisiones en este sentido. Porque en la iglesia adventista hay dos bandos. ¿Saben ustedes eso? Hay dos bandos. En la iglesia adventista hay dos bandos. Un grupo que es usado por Satanás para la corrupción de la iglesia y otro grupo para la purificación de la iglesia. Dos bandos. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? No se amedrente cuando vea divisiones en la iglesia. No se amedrente cuando vea pleitos en la iglesia. Porque en la iglesia hay dos bandos. Recuerde eso. Y están divididos. Estamos divididos. Ahora, y es interesante lo que voy a decir, hermano. En la iglesia siempre van a haber divisiones. Pero saben de que el causante de las divisiones es el error cuando se confronta con la verdad. El culpable de las divisiones en la iglesia no es la verdad, sino el error cuando se confronta con ¿qué? Con la verdad. Hay muchas cosas que se han infiltrado en la iglesia que no tienen nada que ver con nuestro mensaje. Y cuando uno se opone, confronta el error. Y ahí viene ¿qué? La división que la causó el error. La iglesia está dividida. ¿Saben ustedes que la iglesia está dividida a nivel mundial? ¿Saben que esto de la ordenación de mujeres ha venido a dividir la iglesia a nivel mundial? Divisiones en plena apostasía y rebeldía, ordenando mujeres a pesar del voto oficial de la iglesia mundial. Ramas de la iglesia liberales donde permiten que los jóvenes bailen en los púlpitos y oigan música pop rock de Ricky Martin. Mundanalidad en la iglesia, todo tipo de mundanalidad. Y cuando uno se opone, creen de que uno es el causante de la división. Ellos son los causantes de la división. Y si quisiéramos llamar a alguien disidente, son ellos. ¿Oyeron cómo dije? Ellos son los disidentes los que están metiendo el error a la iglesia y la apostasía. Pero hoy el término se lo aplican mal al que no es. Porque mi pueblo se perdió, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Tremendo, hermano. Cristo demanda unidad, pero no que nos unamos con el error. Noten esta otra cita, está mejor, hermanos. Mensaje selecto, tomo 3, página 471, párrafo 1 dice: tenemos un mensaje decisivo que dar. Y se me ha instruido para que diga a nuestro pueblo: uníos, uníos. Pero no debemos unirnos con los que se apartan de la fe. Tremendo. Prestando oído a espíritus seductores y doctrinas de demonio. No hay que unirnos con el error, hermanos. Pero para saber quién está en el error, usted tiene que tener un conocimiento exacto de lo que es la verdad. Porque de lo contrario, entonces va a andar uniéndose con el error si no conoce qué es la verdad. Hermanos, el mundo allá afuera está uniéndose. Poderes políticos y religiosos uniéndose en el error. ¿Cómo tiene que estar la iglesia entonces? Tendría que estar ¿qué? Unida. Lastimosamente, hermanos, la iglesia no está unida. Y saben de que la clave para que la lluvia tardía caiga sobre la iglesia es que la iglesia esté ¿qué? Unida. ¿Unida qué? En un solo propósito, en un solo mensaje. ¿Cómo estaba la iglesia primitiva antes de que cayera el Espíritu Santo en el día del Pentecostés? Unánimes. Interesante. Y antes de que cayera el Pentecostés, ¿cómo estaba la iglesia? ¿Cómo estaban los apóstoles? Divididos. Unos discutiendo quién iba a ser mayor que otro. Otros discutiendo porque querían un puesto. Otros tenían carácter feroces, que se le llamaban hijos del trueno. El Pedro violento. Eran envidiosos, odiosos. Habían rivalidad entre ellos. Pero cuando vino el día del Pentecostés, ¿cómo estaban? Unidos. ¿Qué pasó con lo que tenían, con lo malo que tenían? Fue desaparecido. Y saben algo interesante, hermano. Si ustedes leen Juan 20, Cristo cuando llegó al aposento alto
y encontró a los discípulos reunidos ahí por miedo a los judíos, Cristo les dijo, sopló el Espíritu sobre ellos y les dijo, pasa a vosotros. Por mucho tiempo yo estuve quebrándome la cabeza y decía, ¿cuándo fue que los discípulos recibieron el Espíritu? ¿En el Pentecostés o en el aposento alto? Porque Cristo sopló el Espíritu cuando estaban en el aposento alto antes del día del Pentecostés. Y siempre, hermano, cuando yo encuentro algo en la Biblia que no lo puedo entender, estoy en paz hasta que descubro lo que significa eso. Siempre he tenido eso yo, hermano, que cuando no entiendo algo, lo investigo, busco información, comparo textos bíblicos, veo comentarios, hasta que pueda hallar lo que significa el texto. Saben, hermanos, los discípulos recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto y también en el día de Pentecostés, pero con dos propósitos diferentes. En el aposento alto recibieron el Espíritu para vaciarse del ego. Y en el día del Pentecostés recibieron el Espíritu Santo para ser lleno. Eso que había sido vaciado fue ¿qué? Lleno. Porque solamente algo vacío puede ser ¿qué? Llenado. El vaso estaba ¿qué? Vacío para ser lleno ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Saben, hermanos, por qué hay diferencias entre nosotros? Por nuestro ego. Todo problema que se levanta en la iglesia es fruto del ego. Los discípulos erradicaron el egoísmo y estaban unidos. Y quiero decirles, hermanos, nosotros podemos tener el mejor mensaje del mundo. Y lo tenemos. Pero si no lo vivimos, no sirve de nada. ¿Oyeron cómo dije? Y quiero terminar con esto, hermano. ¿Ustedes creen que el Papa Francisco no sabe que los adventistas existen? ¿Ah? Saben que existimos. ¿Ustedes creen que los jesuitas no saben qué mensaje predicamos? Y saben que Malachi Martin lo dice. Malaquías Martin en su libro Allá está la sangre dice que los únicos que se oponen al papado para establecer el nuevo orden mundial son los adventistas, que muchos atacan al papado. Es cierto, los protestantes, ¿qué es lo que están diciendo? Pregúntele a un protestante, de esos que andan ahí en la calle evangelizando. Mire, ¿quién es el anticristo? Eso es un hombre que se va a levantar en el tercer templo. Y antes de que venga la gran tribulación, la iglesia va a ser raptada en el rapto secreto. Porque creen que el anticristo va a ser allá, en Jerusalén, un hombre apuesto, bien hermoso. Los únicos que estamos señalando para Roma, ¿sabe quiénes son? Que el anticristo ya está en Roma. El papado. Somos los adventistas. Eso lo dice Malaquías Martin en su libro, Las llaves de esta sangre. O sea que los jesuitas saben quiénes son los adventistas. Y qué es lo que predicamos. ¿Quieren información? Una vez fui a una librería de un sacerdote católico, que es amigo mío, a la casa de él. Y cuando fui entrando tenía una biblioteca enfrente en la sala. Y como yo siempre ando de analítico, ¿saben, hermanos, lo primero que divisé en la biblioteca? Libros de Elena de White. Se me puso la piel de gallina. ¿Saben por qué? ¿Saben qué es lo que me vino a la mente? Qué terrible. Quienes estudian más el espíritu de profecía son los católicos y no los adventistas. Va a haber un montón de adventistas ignorantes ahí hablando mal de Elena de White. Adventistas ignorantes. Van a disculpar la palabra. Hablando mal de Elena de White. Hermano, cíteme la Biblia. Adventistas ignorantes. Porque como Elena de White los condena, dicen eso para evadir la verdad. Cíteme la Biblia. Pero no es que quieran que le citen la Biblia, no, que están usando eso como excusa para evadir la verdad. Los que leen más el espíritu de profecía, los libros de Elena de White, son los jesuitas. Y nosotros, debajo de la cama, los libros, todos polvosos. ¿Ah? O no tienen, pero vaya a ver grandes televisores en la casa, pero no tienen ningún libro de Elena de White.
Otros andan su Biblia toda rota porque se la dan al chucho. Pero yo tengo una Biblia que está súper desgastada, que ya falta solamente que la tenga en un museo, porque si la llego a tocar se me va a romper de tanto fujiarla y marcarla. Entonces, ¿qué nos está pasando como adventistas? No estamos leyendo. Y saben, hermano, ¿dónde capto yo a un adventista que no está estudiando? Cuando dice amén a lo loco. Hace poco un pastor estaba torciendo. Sí, hermano, esto no es broma. Hace poco un pastor adventista estaba torciendo la Biblia para justificar que una mujer puede ser pastora. Y yo dentro, en mi dispositivo, a ver los comentarios. Y los hermanos diciendo, amén, gloria a Dios, aleluya. Los hermanos no leen, no estudian. Torciendo la Biblia para justificar que una mujer sea pastora. Y los hermanos felicitándolo porque estaba predicando bien lindo. Qué tremendo. Adventistas que no están estudiando. No están leyendo. ¿Qué nos está pasando como la iglesia adventista? Entonces, estamos diciendo, Cristo viene ya, Cristo viene pronto, los eventos finales están cumpliendo. ¿Y qué pasó con nuestra vida espiritual? Ahora, ¿saben por qué les pregunté que si el Papa Francisco conoce quiénes son los adventistas? ¿Saben por qué? Los católicos saben quiénes son los adventistas y qué mensaje predican. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes, hermanos, de que todavía la Iglesia Católica no los está persiguiendo como fue en la Edad Media? ¿Ah? Pregunto, ¿bíblicamente va a haber otra persecución? Se le sanó la herida a la bestia. ¿Va a haber otra persecución? Y esto no es predicar terror, está escrito, va a haber una persecución, otra. Lea la Biblia, va a haber otra persecución. La pregunta es, ¿a quiénes va a perseguir el diablo? A los que guardan los mandamientos. La pregunta al millón es la siguiente, ¿por qué entonces el papado no nos está persiguiendo a los adventistas? ¿Saben por qué? Porque Elena de White dice en el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo La fe de los mártires, dice que la iglesia está viviendo igual que el mundo y no despierta oposición. Por eso es que el papado no la persigue. Igual que el mundo está. Entonces, ¿para qué va a perseguir el diablo a su gente? ¿Ah? ¿Por qué los discípulos fueron perseguidos? Porque lo que predicaban lo vivían. ¿Por qué nosotros no somos perseguidos por el papado? Aunque está revelado en las profecías que va a haber otra persecución. ¿Por qué no somos perseguidos? Si ya nos conocen a nosotros hasta en sopa de frijoles, ¿por qué no somos perseguidos? Porque estamos igual que ellos. Igual que ellos estamos. ¿Sí o no? Dígame, ¿cómo comemos? Igual que los católicos. Hay hermanos que no han dejado las comidas inmundas. Yo he visto hermanos que de escondidas comen pupusas de chicharrón, garrobos y curiles. ¿Sí? ¿Y qué diríamos, hermano, de la vestimenta? Van a disculpar, pero en verdad, hoy es bien difícil distinguir una hermana adventista de una católica en su vestimenta. Estamos igual que el mundo, ahí dice la cita. La única razón por la cual la iglesia no es perseguida es porque la iglesia está igual que el mundo. Despierte la piedad primitiva y verá cómo se encienden los fuegos de la persecución. Tenemos un mensaje, pero no lo vivimos. ¿Y qué diríamos de la comida de la Reforma Pro Salud? Es hablando hoy de la Reforma Pro Salud, ya salen hermanos diciendo, este hermano está, como me dijo usted, está predicando salvación por obra. Porque creen que predicarla, que tengamos una buena salud y que los alimentemos bien, estamos predicando salvación por obra. La ignorancia es profunda. No estamos viendo el mensaje. Ni tampoco lo queremos ni predicar. Usted va a ver en estas grandes campañas evangelísticas de esos grandes famosos, no hay nada de verdad presente. Prenda la radio y va a haber temas tipo evangélicos. No hay nada de verdad presente. ¿Cómo va a venir la persecución? ¿Sí o no, hermano? Lean. La única razón por la cual la iglesia no es perseguida es porque la iglesia se ha conformado a las costumbres del mundo. ¿Y qué diríamos, hermanos? Ya viene la Navidad.
hermanos adventistas que no les importa pisotear el sábado por guardar la Navidad. ¿Saben que una vez dándole estudio a un católico? Hay católicos que estudian y tienen la chispa encendida. Me dice un católico, bueno, ustedes a los adventistas tanto que dicen que nosotros seguimos tradiciones de hombres y que guardamos el domingo, tradición de Roma, pero ustedes los adventistas también guardan la Navidad. Es una tradición también. Me quedé con la boca callada. Porque hay adventistas que todavía no han salido de Babilonia. Hay adventistas que tienen el cuerpo aquí, pero su mente no está en Babilonia. Que no se desprenden de las tradiciones, Semana Santa, Día del Padre, Día de la Madre, Día de la Coneja de Pascua, todo le celebran. ¿Ah? ¿Cómo el papá los va a perseguir? Si estamos igual que ellos. ¿Sí o no? No vivimos lo que predicamos, no tenemos nuestro mensaje en nuestra vida. Pero la Biblia dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán ¿qué? Persecución. Hermanos, todo esto que está pasando en el mundo, con una falsa unidad, en lo que se va a tornar de por último, va a haber una persecución porque va a haber una minoría que se va a oponer a esta falsa unidad. Así es, siempre la minoría ha estado con Dios, la mayoría está con el diablo. Va a haber un momento donde esto se va a llegar a cabo, hermano. Va a haber otra vez otra construcción de Babel, una falsa unificación, un falso nuevo orden mundial. Nosotros sabemos de que eso es falso. Y cuando nos opongamos a eso, vamos a ser ¿qué? Perseguidos y odiados. Porque siempre que hay una oposición a algo de que va en contra de la palabra de Dios, viene la persecución de parte de la mayoría. Así como fue durante la Edad Media. Hermanos, espero que este estudio les haya servido para que nosotros podamos identificar cuál es la unidad de Dios y cuál es la falsa unidad de Satanás. Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios y que ustedes se hayan deleitado en escuchar estos mensajes. Dios les bendiga.